Primero, Saúl cae de forma inimaginable. Luego, Ilia Topuria conoce la derrota cuando muchos pensábamos que era invencible. Antes, vimos a Conor McGregor dejar de ser un peleador que dominaba el octógono y Mayweather el cuadrilátero. Leo Messi ahora es más conocido por la controversia de su selección que por su magia. Y ahora tú, Cristiano, que jugaste el que probablemente sea tu último mundial. Y mientras veía todo eso, no podía dejar de hacerme una pregunta. ¿Ahora qué? Porque hace unos años parecían eternos. Parecía que siempre habría un combate de McGregor, un nuevo recital de Mayweather, otra noche mágica del Canelo y otra locura de Cristiano Ronaldo. Pero un día miras la pantalla y entiendes algo que nunca quisiste aceptar. Tus héroes también envejecen, también pierden y también se retiran. Y lo más duro no es verlos caer, lo más duro es darte cuenta de que si ellos han llegado hasta aquí, tú también estás avanzando con el tiempo. Tengo 24 años, muchos dirán que soy joven, y sí, para muchas cosas lo soy, pero en el deporte de alto rendimiento aprendes muy pronto que el tiempo no espera a nadie. Cada temporada cuenta, cada entrenamiento que dejas pasar ya no vuelve, cada año pesa un poco más que el anterior. Yo no soy famoso, no tengo millones de seguidores, pero entreno cada día intentando ser un poco mejor que ayer. Y gran parte de esa disciplina nació viendo a personas como Cristiano Ronaldo, Saúl Álvarez, Conor McGregor, Floyd Mayweather o Ilia Topuria. Ellos hicieron que miles, quizá millones, de jóvenes creyeran que con trabajo, sacrificio y constancia se podían alcanzar cosas que parecían imposibles. No nos inspiraron solo por ganar, nos inspiraron por levantarse cuando nadie estaba por ellos, por seguir entrenando cuando ya lo habían conseguido todo, por enseñarnos que el talento sin esfuerzo no basta. Y quizá esa sea la parte que más cuesta aceptar, porque un día ellos dejarán de competir, las cámaras dejarán de seguirlos, los estadios ya no gritarán sus nombres, pero la inspiración que dejaron, esa no desaparece. Y entonces entendí que tal vez esa sea la verdadera victoria, no vivir para siempre, sino conseguir que alguien más empiece a luchar gracias a ti. Quizá ahora nos toca a nosotros, a todos los que crecimos admirándolos. No hace falta ser campeones del mundo, no hace falta ser millonario, no hace falta que millones conozcan tu nombre. Solo hace falta que alguien vea cómo afrontas la vida, cómo trabajas cuando nadie mira, cómo te levantas cuando caes, y encuentre un motivo para no rendirse. Nuestros héroes nos enseñaron el camino. Ahora somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de recorrerlo y, con suerte, de dejar el mismo camino a alguien más, porque al final el tiempo siempre gana, pero en la inspiración, si le hacemos las cosas bien, puede sobrevivir para siempre.